Bueno, muy buenos días, bienvenidos a esta nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, augurándoles como siempre paz y bienestar. Como siempre, haciendo este camino con San Agustín y cultivando nuestra vida interior, es decir, enriqueciendo ese modo cómo debemos entrar a la intimidad de nuestro corazón, con ese impulso del Espíritu Santo, con esa referencia a la palabra que es Él en nosotros, y alguna testimonio como el de San Agustín, que con sus escritos pues nos motiva aún más a saber que es posible que podamos entrar en nosotros mismos, que podamos de la mano del Espíritu encontrarnos con la verdad y una vez hallada seguir buscándola, dice San Agustín. De eso va a tratar en modo especial esta semilla del día de hoy. Un poco Agustín está comentando el Evangelio de San Juan, y en él una escena previa a la pasión, donde Agustín entiende dirigir a su feligresía a una meditación más profunda de lo que significa encontrarnos, hallar al Señor, conocer al Señor. Creo que esto es bien importante. Entonces vamos a ver este texto. Quizás no va a ser tan corto, pero es un texto que nos invita a no darnos por satisfechos en ese camino de tener y de ansiar encontrarnos con el rostro de Dios, ¿no? Tu rostro buscaré, tu rostro busco, Señor, ¿no? Entonces vamos a ver este comentario de Agustín al Evangelio de San Juan, y vamos a ver qué frutos también podemos ir sacando nosotros. Comienza Agustín la reflexión diciendo algo importante. Dice: tensemos la mirada de la mente, tensar la mirada de la mente, enfoquémonos la mirada de la mente, y dice, y con la ayuda del Señor, busquemos con insistencia a Dios. Entonces, dispongamos la mente, imploremos la ayuda del Señor, de su Espíritu, y busquemos con insistencia a Dios nuestro Padre, que es a quien Jesús quiere mostrarnos. Jesús quiere mostrarnos el rostro de Dios. El rostro de Dios en Él, que es su amado Hijo, en Él, que es el predilecto, ¿no? Ahora, dice Agustín, es voz de un cántico divino. Busquen a Dios y vivirá su alma. Y continúa, busquémosle para hallarlo, y busquémosle una vez hallado. O sea, busquémosle para encontrarlo. Tengamos sed de Él. Vamos a dirigirnos a las fuentes de donde Él se nos da a conocer, que es la palabra, ¿no? Entonces busquémosle para hallarlo, y busquémosle una vez hallado. Una vez hallado, sigamos buscándole. Este es el centro de la reflexión de hoy, Agustín. Buscarlo, y una vez hallado, seguirlo buscando. Y Agustín va a comenzar a explicar esto poco a poco a sus feligreses. Miren, dice, búsquesele para hallarlo. Búsquese para hallar al Señor. ¿Buscar a quién? Buscar al Señor. Dice, búsquesele para hallarlo, está oculto. Búsquesele una vez hallado, es inmenso. O sea, no vamos a agotarlo. No vamos a decir, hasta aquí llegó nuestra búsqueda. Una vez hallado, nos damos cuenta que es inmenso. Por ende, se dice en otra parte, busquen siempre su rostro. En efecto, dice Agustín, en la medida en que quien lo busca capta, lo sacia, y a quien lo ha hallado, lo hace más capaz para que de nuevo busque ser llenado
cuando comenzare a captar más, en la medida en que te acercas más, en la medida en que captan más, en la medida en que te acercas a esa verdad de Él en la palabra, en esa nueva medida vas sintiendo más sed, vas sintiendo más hambre de esa palabra, más hambre de ese Jesús. Qué interesante. Entonces, cuando creo estar lleno, entonces tengo que vaciarme para seguir buscando, porque todavía debo llenarme más. Les dice, fíjense qué interesante, en quien lo busca y lo capta, lo sacia, y a quien lo ha hallado lo hace más capaz. El que lo encuentra a Él se hace más capaz de captar, de leer, de discernir, para que de nuevo busque ser llenado cuando comenzare a captar más. En la medida en que capto más, más deseo. No es el mal deseo de la lujuria o el mal deseo de la avaricia, el mal deseo de las posesiones, el deseo de Dios, fuente infinita, inagotable de felicidad, de placer desde el corazón, de vivencia profunda. Qué cosa tan interesante, Señor. Miren, sigamos esta reflexión bellísima de Agustín. Vuelve y repite nuevamente, busquen siempre su faz, su rostro. Está pues dicho, no como dice de ciertos individuos, aprendiendo siempre más sin llegar nunca al conocimiento de la verdad. Muchos que van en pos del conocimiento, pero por andar en caminos equivocados para buscarlo, nunca llegan al conocimiento de la verdad, sino que más bien está dicho, como afirma aquel, cuando un hombre hubiere terminado, entonces comienza. Qué interesante. Cuando pensamos haber terminado, entonces comenzamos. Cuando voy aquí, cuando voy avanzando, cuando me voy dando cuenta que he dado pasos en una mayor comprensión, voy sintiendo más esa necesidad de volver a comenzar y de volver a llenarme, porque en Él, que es infinito y que es inagotable, siempre voy a tener sed de Él para yo ser llenado en aquello que no me sacia interiormente. Entonces dice, hasta que lleguemos, te dice Agustín, ¿hasta dónde va a ser la búsqueda? Dice él, hasta que lleguemos a esa vida donde seamos llenos de forma que no seamos hechos más capaces, porque seremos tan perfectos que ya no progresaremos, pues se nos mostrará lo que nos basta. ¿Cuándo va a terminar? Cuando termine nuestra peregrinación, cuando después de haber agotado lo que pudimos conocer aquí, lo que pudimos saborear, lo que pudimos disfrutar como un pasabocas antes de una gran cena, así va a ser. Cuando llegue el momento de ser satisfechos, es cuando estamos en ese cara a cara con Él, en ese encuentro con Él, donde ya no habrá más sed de conocerlo, porque entonces estaremos con Él. Continúa Agustín. Aquí en cambio, aquí en esta historia, en lo que nosotros permanentemente vivimos, aquí en cambio, busquemos siempre el fruto del hallazgo, no sea el final de la búsqueda. Qué interesante esto. Siempre el hallazgo no sea el final de la búsqueda. Dice, en efecto, no digo que, porque solo aquí hay que buscar, no hay que buscar siempre, sino que digo, hay que buscar siempre precisamente para que no supongamos que alguna vez hay que cesar aquí de la búsqueda. No podemos dejar de buscar, no podemos dejar de saciarnos, no podemos dejar, esta semana hablábamos con el grupo que prepara las municiones, no podemos dejar de sentir sed de esa palabra, que es una palabra que llena, que estabiliza, que salva, que reconforta, que genera confianza, seguridad, ¿no? Por cierto, también esas acerca de lo que está dicho. No dejemos jamás de buscarla, ¿no? Esto es bien interesante. Aprendiendo siempre más sin llegar nunca al conocimiento de la verdad,
Estar aquí aprendiendo siempre, evidentemente. Pero cuando hayan salido de esta vida, ya no estarán aprendiendo, sino recibiendo la paga muchas veces de su error, sino aprendiendo siempre más, sin llegar nunca al conocimiento de la verdad, o sea, sin creer que voy a llegar a ese conocimiento de la verdad aquí, porque siempre va a estar ahí, es dinámica, siempre se está insinuando, siempre está allí, pero nunca la voy a agotar completamente. Les dice, caminen siempre, mas nunca llegan al camino. Eso le pasa a muchos, que muchos caminan pero nunca llegan al camino. Y según Agustín, caminar para llegar al camino, el camino que me conduce a la verdadera saciedad, a la verdadera sed de verdad, que se va mitigando poco a poco en la vida, es el que encuentra Jesús camino. Jesús camino, Jesús verdad, auténtica verdad, y Jesús vida, sentido profundo, significación de la existencia. Creo que esto es bien interesante, ¿no? Y continúa Agustín, ya vamos terminando. Dice Agustín, nosotros en cambio, dice Agustín, caminemos siempre en el camino hasta que lleguemos hasta el que conduce el camino. Caminemos por el camino para llegar a aquel que es el camino. Nunca nos quedemos en él hasta que nos lleve a donde permanezcamos, y así, buscando, tendemos, hallando, llegamos a algo, y buscando, hallamos y seguimos buscando cada vez más. Qué interesante esta semilla de Agustín. Y termina Agustín diciendo algo bien interesante. Dice que este preámbulo, queridísimos, Agustín dice, estoy haciendo una introducción de lo que va a ser la presentación de él, sobre el cómo adentrarnos en la búsqueda de Dios, sino desde esa sed infinita del corazón. Dice que este preámbulo, queridísimos, ponga atenta su caridad a esa palabra del Señor que Él dirigió a los discípulos antes de la pasión. Es en efecto profunda y evidentemente donde mucho va a fatigarse el ponente. Dice, mucho voy a fatigarme yo tratando de explicar a ustedes con esa ayuda del Espíritu en mí, mucho va a fatigarse el ponente. No debe en absoluto ser remiso, o digamos así, no debe ser remiso o perezoso el oyente. Así como el que se fatiga tratando de discernirla, de proponerla, en ese caso que es Agustín, ustedes como oyentes no cierren el oído, porque esa palabra que transmite, dice el Agustín, no es la palabra de él, es la palabra de Cristo, que iluminándolo en el Espíritu a él habla, pero el que habla a través de él es el que es el camino, es el que es la verdad y es el que es la vida. Pidámosle pues al Señor que abra nuestros oídos, que abra nuestro apetito de Él, de su palabra, y que una vez que lo hallamos, no dejemos de sentir esa hambre y de satisfacerla hasta el último día que el Señor nos conceda. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Un saludo a las personas que nos conectan hoy en La Semilla, a Francisco, a Albita Yanel, un saludo para Joe, para Paolita, que ánimo, que pa'lante, para María de la Rosa, para Gau Castillo, en fin, y para todos los que se conecten a lo largo de esta jornada, con esta siempre reflexión. A veces, me decía alguno, padre, voy a hacer un poquitico más corta, pero es que a veces estos textos de Agustín nos suponen un poco más de tiempo, ¿no? Algunos son un poco más cortos, pero hay unos como este precisamente, que el mismo Espíritu lo va conduciendo a uno. Que digo yo, ese trabajo que yo hago acá no es la inteligencia, la agudeza intelectual del Padre Juan, es esa presencia también de Jesús, a quien me encomiendo, al Espíritu Santo, a quien invoco, cuando voy a comentar esto que es la palabra del Señor. Entonces pidámosle pues al Señor que nos acompañe siempre. Nos vemos en la Santa Eucaristía a las 3 de la tarde. Dios los bendiga, la Virgen nos acompañe.